en la actualidad, en las sociedades occidentales vivimos tiempos de memoria. Eso viene de finales del siglo XX, sobre todo. Es cierto que la fascinación por el pasado y esa vuelta a la memoria o regreso integración de la memoria en un primer plano tienen que ver con la fascinación del pasado. Esa fascinación del pasado ha existido siempre, pero a finales del siglo XX esa fascinación por el pasado, digamos, llega a unos niveles muy altos. Y en ese momento historia y memoria se disputan en parte ese terreno de la fascinación por el pasado. Y la memoria hace ahí, a finales del siglo XX, sobre todo a principios del siglo XXI, la memoria se sitúa en un primer plano. Vivimos tiempos de memoria y a veces esa memoria da la sensación, nos parece, o a veces se nos quiere hacer pensar o se nos quiere hacer creer que memoria es lo mismo que historia. Hay ahí una confusión. Historia y memoria no son exactamente lo mismo. La memoria hace el pasado presente. Digamos, el nivel de presentismo en la memoria es muy alto. En cambio, la historia nos permite, de alguna manera, aprehender las distancias con ese pasado y entender las evoluciones, las transformaciones que se han producido desde el ayer hasta hoy. Historia y memoria, insisto, aunque a veces se nos presenten como la misma cosa, no son la misma cosa. La memoria tiene un grado de subjetividad muy alto. La subjetividad forma parte integrante de la memoria. En cambio, como hemos visto en sesiones anteriores, la historia pretende, intenta tener unos grados de objetividad lo más importantes posible, aunque ya sabemos que la objetividad no es totalmente conseguible, sí es necesario que la historia intente ser lo más objetiva posible. La memoria no lo pretende, la memoria es por esencia subjetiva y también la memoria puede ser social. Ahí los trabajos de Maurice Halbwachs desde hace desde los años 20, de los años 30 del siglo XX, nos mostraron esos cuadros sociales de la memoria, que la memoria podía ser también una memoria colectiva. Tendríamos unas memorias individuales, pero al lado de esas memorias individuales, unas memorias colectivas. Es cierto que puede haber algún grado de objetividad, elementos objetivos en esa memoria, pero esa memoria es esencialmente, yo diría por esencia, subjetiva. ¿Qué es la memoria? La memoria podríamos definirla como la capacidad para retener experiencias. Esa sería una primera parte de la memoria, experiencias pasadas, pero tendría una segunda parte en la que habría también una capacidad para reproducir esas experiencias de manera voluntaria o de manera involuntaria. Y la memoria no nos aparece como sola, la memoria va siempre acompañada del olvido. La memoria puede ser instrumentalizada y ese es, digamos, ha sido un poco el leitmotiv, el elemento central de ese curso. La memoria, en tanto que subjetiva, en tanto que presentista, es decir, cómo acercar el pasado al presente, cómo leer ese pasado desde el presente de manera subjetiva, tiene unos grados de posible instrumentalización mucho más altos. Y ahí también debemos tener un cierto cuidado, como lo tenemos
o como hemos recomendado de alguna manera en este curso tenerlo como la historia. Existe esa memoria, decíamos, individual, pero existe esa memoria colectiva que puede ser una memoria oficial, es decir, la memoria de un Estado, por ejemplo, puede ser también una memoria pública, que no necesariamente sea de un Estado, puede ser de un determinado grupo social, de un determinado grupo ideológico, y por lo tanto hay una construcción de la memoria, y una construcción que no es neutra. Digamos, cuando un Estado decide conmemorar una determinada fecha, o cuando alguien decide erigir un monumento a alguna persona, eso no es neutral, digamos, se hace con unos determinados objetivos. Y por lo tanto, las llamadas políticas de memoria son políticas que tienen muchísimo que ver con lo que llamábamos política. Vuelve a ser una relación compleja, vuelve a ser una relación conflictiva entre la historia y, en este caso, la memoria, entre la política y, en este caso, la memoria. Y en tanto que conflictiva, esas memorias dan lugar, y esas políticas de memoria dan lugar a lo que conocemos como guerras de memoria. Es decir, puede haber en un Estado, puede haber sobre un determinado tema una guerra de memorias. Recuerden o piensen, por ejemplo, lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, 15 años en España en torno a la memoria de la guerra civil, la llamada memoria histórica, entre unos que pensaban que había que colocar una memoria, una determinada memoria encima de la mesa, había que convertirla en institucional, y otros pensaban que eso podía llevar a un tipo de memorias únicas, de memorias que no integrasen a todos los grupos de la nación o del Estado. Por lo tanto, en ese terreno también la historia, en este caso la memoria, que ya hemos visto que son dos cosas distintas, mantienen relaciones complejas, mantienen relaciones conflictivas con la política.